Este es el curso Psicología Social. Esta noche tenemos como invitados a María Bernarda, nuestra compañera, y quien les habla, Dino Rutia. La temática que vamos a hablar es sobre las teorías y conceptos en acción para abordar problemáticas psicosociales. Em, para dar una pequeña contextualización de la temática, de la problemática que se va a abordar, em, vamos a hacer una pequeña contextualización, dice. En estos últimos años, nuestro país ha sido receptor de personas que, por múltiples razones, han tenido que abandonar su patria para buscar oportunidades de subsistencia. En un alto porcentaje, estas personas provienen de la hermana República de Venezuela. La mayoría de ellos no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder subsistir y además, al llegar a un nuevo entorno, las posibilidades de ubicación laboral y estabilización son complejas y esto ha generado un clima de tensión social. Este crecimiento migratorio ha ocasionado que muchas personas estigmaticen a los migrantes catalogándolos de gente peligrosa, ladrones, etcétera, construyendo narrativas xenófobas, xenófobas que incluso han generado acciones violentas en contra de algunos de ellos. Este fenómeno ha permeado a la mayoría de las regiones de nuestro país y en mayor o menor grado ha afectado la convivencia y las relaciones sociales. Frente a esta contextualización, tenemos una pregunta general para que nuestros compañeros la abordemos. ¿Los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aporta alguna solución? Compañera Bernarda, me gustaría que, de acuerdo a la lectura que usted escogió, eh, nos abordara esta pregunta. Buenas noches, sí, claro, bueno, compañera y el resto de audiencia que me escucha. Bueno, yo tomé como lectura la de Hacia una psicología de la liberación, pues de Martín Barr. Relacionado con esta pregunta, debate, pues se podría decir que como tal en la lectura no se centra, digamos que hablar, o sea, abordar la problemática de la migración, que pues también fue un ejercicio que realizamos sobre alguna experiencia que tuviéramos con algún migrante, perdón. Entonces, bueno, aunque este texto se centra en una perspectiva de la psicología social mucho más amplia, puede proporcionar ideas pues, sobre cómo la psicología social puede utilizarse para abordar cuestiones de justicia social, inclusión y liberación que son relevantes para la problemática de la migración. Claro que sí que estos textos estudiados nos brindan ideas, conceptos y hasta herramientas para abordar problemáticas de la migración y aportar alguna solución. Bueno, referente también a los otros textos, también los leía y bueno, en la primera lectura, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí considero que sí aporta, brinda bastante a esta problemática, lo que es la migración, puesto que la psicología social pues también estudia las actitudes. Es muy fundamental también comprender cómo las personas perciben y reaccionan ante los individuos y grupos migrantes. Este puede ser relevante para abordar los prejuicios y estereotipos relacionados con la migración. En el segundo texto que se habla de la psicología social, Morales, capítulo 8, estereotipos, este capítulo se centra en los estereotipos que son creencias y percepciones simplificadas sobre grupos de personas. Estos estereotipos pueden estar relacionados con los migrantes y ser un obstáculo para su integración. Entonces, este texto nos proporciona información sobre cómo abordar este tipo de estereotipos. De igual manera, en la lectura 3, Psicología Social, Morales, capítulo 10, Percepción de Personas y sus acciones, aquí este capítulo nos enseña a comprender, o sea, cómo las personas perciben a los migrantes y sus acciones. Esto es muy crucial para analizar los sesgos y prejuicios en la percepción de la migración.
Este texto pues nos podría ayudar a identificar áreas de mejora en la percepción de los migrantes. También en la construcción social, Janes 2010, pues en ese texto se centra lo que es en la construcción social de la realidad. Este puede ofrecer perspectivas sobre cómo se construyen las narrativas y las representaciones sociales de la migración y cómo estas influyen en la forma en que se aborda el tema. Entonces, yo considero que sí, aunque no se enfoquen de pronto directamente, pero sí estas lecturas nos ayudan a un amplio conocimiento para nosotros enfrentar, y como psicólogos en formación y como psicólogos sociales, pues estas ideas y conceptos para abordar este tipo de problemática como lo es la migración. De igual manera también la psicología de la liberación, bueno, enfocando un poco más con el texto de la lectura que yo escogí, que es la de Hacia una psicología de liberación de Martín Varo. La psicología de la liberación también promueve unas perspectivas críticas que cuestionan las estructuras de poder y las injusticias sociales. O sea, esto puede ser aplicable de la manera que cuando hay muchos migrantes se ve también mucho la discriminación y las condiciones en las que estas personas viven. Entonces, pues aquí el psicólogo social es muy importante abordar este tipo de problemáticas. Y pues también Martín Varo se enfatiza en la importancia de la justicia social y la equidad. Estos principios pueden ser relevantes para abordar los desafíos relacionados pues, con la migración, en este caso, con la protección de los derechos de los migrantes y la lucha contra la explotación y la exclusión. Entonces, me parece que estos textos son muy importantes para abordar esta problemática, compañera, de la migración de manera mucho más específica, y pues para nosotros como psicólogos en formación y psicólogos sociales es muy importante. Entonces, este es mi punto de vista hacia esta pregunta con las respectivas lecturas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera María. Bueno, con respecto a la pregunta, la repito, los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aporta alguna solución. Bueno, con respecto a la lectura que escogí y me correspondió fue la de Psicología Social de Bello Dávila. Eh, Mi enfoque estuvo en la cuarta parte de este artículo, que es el estudio de las aptitudes. Algo importante a resaltar es que las aptitudes tienen diferentes fases. Entre ellas está la influencia del comunicador y también la resistencia al cambio. Adicional a esto, pues vamos a dar un pequeño concepto de lo que es la actitud. Para G. Alport, en 1935, define como una actitud es un estado mental y neural de disposición, organizado a través de la experiencia que ejerce una influencia directa o dinámica sobre las respuestas del individuo ante los objetos y situaciones con las cuales se relaciona. Entonces, hay aspectos de la actitud muy importantes que es su carácter de tendencia o disposición. El segundo es su carácter de aprendida o adquirida mediante la experiencia. Y la tercera es la influencia en las respuestas del sujeto. ¿Cómo podemos asociar esto ante situaciones de migración? Pues muchas veces, de acuerdo al texto que leíamos anteriormente sobre la contextualización de la situación que se presenta con los migrantes, vemos que a veces nuestras actitudes frente al relacionarnos o al entorno de los migrantes, muchas veces ya tenemos nosotros una propia mirada, una propia perspectiva de ellos, aún sin conocerlos, o por simplemente ya ellos pertenecer, digamos, a la parte migración de, digamos, Venezuela, ya juzgamos sin conocer a las personas porque tenemos ya un tipo de experiencia que hemos adquirido por medio de diferentes versiones que se escuchan a través de las malas experiencias que otras personas han vivido por medio de esto. Características y componentes de las actitudes, tenemos tres que tienen objetivo, dirección
e intensidad. El objetivo ya se entiende por objeto de la actitud, todo aquello frente a lo cual el individuo puede reaccionar, que en este caso serían las personas migrantes, ya enfocándonos en los venezolanos. La dirección, el objeto de una actitud es de valor para el individuo, tiene propiedades afectivas debido a su atractivo, ya sea repulsión o intrínseco, ya sea directo o instrumental, como comida, entre otros, pero en este caso serían los migrantes ya enfocados en los venezolanos. Y la intensidad varía de acuerdo menos a las experiencias que ha adquirido cada una de estas personas frente a lo que ha escuchado o lo que ha experimentado o las vivencias que ha adquirido eh, con cada uno de estos migrantes. Hay tres componentes básicos eh, de las actitudes. Está el afectivo, el cognoscitivo y el conductual. En este caso, en el componente cognoscitivo tiene tres características básicas, de las cuales quiero resaltar el grado de generalidad o especificidad. Dice que de acuerdo a las creencias o factores cognitivos, el componente cognitivo se presenta en grado desigual en las actitudes. En algunos casos puede existir muy poco. Eh, Acá hay un pequeño ejemplo que nos da, que es que hay casos en los que una persona puede saber muy poco de determinado pueblo o raza y sin embargo rechazarlo violentamente. Esto sucede cuando por medio de otras personas adquirimos ese conocimiento, o sea, nos hacemos una pequeña idea sobre, en este caso, sobre los migrantes venezolanos y por medio de esos pequeños conocimientos, experiencias que se han adquirido, ya repudiamos por completo este sector poblacional, este tipo de migrantes. Y también me gustaría resaltar el componente conductual, que se refiere a las tendencias de conducta que producen acciones para proteger o ayudar al objeto de la actitud, o por el contrario, para agredirlo, castigarlo o destruirlo. En este caso, podemos evidenciar que en muchas situaciones las personas cuando están en un ambiente y quieren relacionarse con venezolanos o que simplemente hay personas que son amigas de venezolanos y quieren, digamos, brindarles un apoyo en el sentido de que quieren abrirle las puertas con otras personas para que puedan adquirir trabajo y eso, las personas pueden ser, de cierto modo, celosas en el sentido de poder abrir las puertas a estas personas por las diferentes experiencias negativas o simplemente por las experiencias que han escuchado que han tenido otras personas con este tipo de personas. Entonces, eh, eso hace que el tipo de experiencia de cada persona vaya difiriendo y que pueda haber este tipo de conducta frente a los migrantes venezolanos. Algo que también podemos resaltar como tipo de solución a la problemática es la influencia, es la comunicación y persuasión en la modificación de las actitudes. Esto depende también de la influencia del comunicador. En general, se considera que la influencia de las personas en la comunicación directa es superior a la que ejerce los medios de comunicación masiva que son impersonales e indirectas. Cuando nos referimos a en la influencia del comunicador es cuando nosotros en la comunidad, en la sociedad, vemos a una persona que para nosotros es correcta, recta y que, o sea, sabemos, conocemos este tipo de personas que cuando, bueno, una de las cosas que influye del comunicador es la influencia que tiene el prestigio del comunicador y que influye la confiabilidad del informador. O sea, estas cosas son importantes para que pueda haber un cambio sobre la perspectiva que tienen las personas frente a los migrantes, en este caso, migrantes venezolanos. Y también cuando se confía en una persona por considerarla bien informada por su capacidad, profesión y otros motivos, se logran cambios en los sujetos de acuerdo con la opinión o aptitud de esa persona. Eso es importante para poder adquirir una herramienta de apoyo en la cual podamos ejercer un cambio de actitud de las personas que tienen un, una, por decirlo así, una mala impresión
de los migrantes venezolanos. Esta sería una buena forma de hacer eh, y de generar una modificación a las actitudes hacia los migrantes venezolanos. También tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una distancia entre las posiciones del comunicador y las del sujeto, o sea, de las personas a las cuales queremos cambiar las actitudes. Dice, para cada persona y cada asunto hay ciertos límites dentro de los cuales la posición del comunicador es considerada justa y correcta, aun cuando puede diferir de la del sujeto. Esto nos ayuda a mantener un distanciamiento seguro y que de pronto no hayan cambios bruscos o que de pronto haya un cambio sobre lo que el sujeto piensa del comunicador. Apelaciones positivas y negativas o negativas. El uso de argumentos positivos es considerado mejor para producir cambios en el sujeto. Y por último, también tenemos la secuencia de los argumentos. Se logra mejorar efecto utilizando los argumentos agradables primero, ya que crea una condición favorable para la aceptación posterior de los desagradables. Esto es importante resaltarlo porque también es una forma en la que el comunicador se puede dirigir a los sujetos, a las personas a las que se les desea cambiar la actitud o la forma de ver a los migrantes. O sea, estos son puntos que nos ayudan y son como un tipo de herramienta en la cual nos ayuda a abordar la problemática de la migración y aporta algún tipo de solución a esta problemática, que es ayudándonos a cambiar la actitud que tienen las personas frente a los migrantes venezolanos. Entonces, esto es como el aporte que nos deja el texto de psicología social de su cuarta parte, que es el estudio de las actitudes. Entonces, sería todo. Gracias por escucharnos. Recuerden que este fue el tema de teorías y conceptos en acción para abordar problemáticas psicosociales. En este caso, la migración de nuestros hermanos venezolanos y esperamos que sea un tema de su agrado.